Te estás convirtiendo en un extra en tu propia vida, hecho por una mentalidad inquebrantable. Voy a decirte algo que probablemente nadie te ha dicho con total crudeza. Hay hombres que están vivos, pero no están viviendo su propia vida. Están actuando en la vida de otros. Son espectadores, extras, personas que simplemente siguen el guión que alguien más escribió. La sociedad les dijo qué estudiar, y lo hicieron. Les dijeron cómo debía verse el éxito, y lo copiaron. Les dijeron qué cosas debían desear, y empezaron a perseguirlas. Pero casi nunca se detuvieron a preguntarse algo fundamental. ¿Esto es realmente lo que quiero? Muchos hombres pasan años persiguiendo metas que ni siquiera eligieron. Trabajan duro, se esfuerzan, se sacrifican, pero todo ese esfuerzo está dirigido hacia una vida que no los llena. Y cuando finalmente alcanzan algunas de esas cosas, dinero, reconocimiento, estabilidad, descubren algo incómodo, no se sienten completos, porque el problema nunca fue la falta de logros. El problema fue la falta de dirección auténtica. Vivieron reaccionando, no creando. Vivieron respondiendo a expectativas, no construyendo su propio camino. Y ese es uno de los mayores peligros de la vida moderna. La presión invisible de vivir una vida que no es realmente tuya. Te dicen que debes ser productivo. Te dicen que debes competir. Te dicen que debes alcanzar ciertas metas antes de cierta edad. Y poco a poco empiezas a vivir en función de esas reglas. Pero casi nadie te dice algo muy importante, que el verdadero fracaso no es fallar. El verdadero fracaso es vivir una vida que no elegiste conscientemente. Imagínate llegar al final de tu vida y darte cuenta de algo devastador. Que todo lo que hiciste fue cumplir expectativas ajenas. Que seguiste caminos que otros diseñaron. Que tomaste decisiones para agradar, encajar o evitar críticas. Y mientras hacías todo eso, tu propia voz interior se fue apagando. Porque todos tenemos una voz interior. Una intuición, una sensación profunda que nos dice cuándo algo tiene sentido, y cuándo no. Pero esa voz se vuelve débil cuando vivimos rodeados de ruido. Ruido de opiniones, ruido de redes sociales, ruido de comparaciones, ruido de expectativas externas. Y cuanto más ruido hay, más difícil se vuelve escuchar lo que realmente quieres. Por eso muchos hombres viven confundidos. No saben qué quieren, no saben hacia dónde van, no saben por qué hacen lo que hacen. Simplemente siguen moviéndose, pero moverse no es lo mismo que avanzar. Puedes correr muy rápido, en la dirección equivocada. Puedes trabajar muy duro, en una vida que no te pertenece. Y ahí es donde empieza la verdadera reflexión. No la reflexión superficial, la reflexión incómoda, la que te obliga a preguntarte cosas que has evitado durante años. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿O estoy viviendo la vida que se espera de mí? Las decisiones que tomo nacen de convicción, o de presión, porque hay una gran diferencia. Cuando vives desde la convicción, hay claridad, hay dirección. Incluso cuando el camino es difícil, sabes por qué lo estás recorriendo. Pero cuando vives desde la presión externa, todo se siente pesado. Todo se siente forzado, todo se siente vacío, y ese vacío no se llena con más trabajo, ni con más dinero, ni con más reconocimiento. Ese vacío solo se llena cuando empiezas a vivir con autenticidad, cuando decides tomar el control de tu propia historia, cuando te atreves a cuestionar lo que todos aceptan sin pensar, cuando te permites diseñar una vida que tenga sentido para ti. Eso requiere valentía, porque cuando empiezas a vivir de esa manera, inevitablemente te alejas de lo convencional. Dejas de seguir ciertos caminos. Dejas de buscar aprobación constante. Dejas de encajar en algunos lugares. Y eso incomoda a muchas personas. Pero vivir para agradar a todos es una de las formas más seguras de perderte a ti mismo. Un hombre que busca constantemente aprobación externa nunca encontrará paz interna, porque siempre dependerá de lo que otros piensen. Siempre dependerá de expectativas externas. Siempre dependerá de opiniones cambiantes. Pero un hombre que se conoce a sí mismo, que entiende sus valores, que sabe qué tipo de vida quiere construir, ese hombre camina con una fuerza distinta. No necesita convencer a todos. No necesita impresionar a todos. Solo necesita ser coherente consigo mismo. Y esa coherencia genera algo muy poderoso. Respeto propio. El respeto que nace cuando sabes que estás viviendo de acuerdo con lo que realmente importa para ti. Cuando tus decisiones reflejan tus valores. Cuando tu camino refleja tu visión. Eso no significa que todo será fácil. Nunca lo es. Pero significa que tu vida tendrá dirección. Significa que cada esfuerzo tendrá sentido. Significa que cada paso estará alineado con la persona que quieres ser. Y cuando un hombre alcanza ese nivel de claridad, deja de ser un extra en la historia de otros. Empieza a convertirse en el protagonista de su propia vida. Empieza a escribir su propio guión. Empieza a tomar decisiones con intención.
Empieza a construir algo que realmente le pertenece. Y ese es uno de los cambios más poderosos que una persona puede experimentar. Pasar de vivir por inercia a vivir con propósito. Pasar de reaccionar a la vida a crearla. Pasar de seguir caminos ajenos a construir el suyo propio. Porque al final, la vida es demasiado corta para vivirla en piloto automático. Demasiado valiosa para desperdiciarla cumpliendo expectativas que no son tuyas. Y la pregunta más importante no es qué esperan los demás de ti. La pregunta es otra, una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Qué tipo de vida quieres construir realmente? Porque la respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Y ahora detente un momento. Porque aquí aparece una verdad que muchos hombres evitan enfrentar. Ser el protagonista de tu vida no es algo que ocurra automáticamente. No sucede simplemente porque lo desees. Sucede cuando decides asumir el control total de tus decisiones. Muchos hombres dicen querer una vida distinta. Dicen querer libertad. Dicen querer éxito. Dicen querer una vida extraordinaria. Pero viven exactamente igual que todos los demás. Se levantan sin propósito claro. Se distraen durante horas. Permiten que su tiempo sea consumido por cosas que no aportan nada. Y después se preguntan por qué su vida no cambia. Pero la respuesta es simple. La vida no cambia cuando tus deseos cambian. La vida cambia cuando cambian tus hábitos. Cuando cambia tu forma de pensar. Cuando cambia la manera en que usas tu tiempo. Porque el tiempo es el recurso más valioso que tienes. No el dinero, no la fama, no el reconocimiento. El tiempo. Cada día recibes 24 horas. Ni más, ni menos. Las mismas 24 horas que han tenido todas las personas que han construido algo grande. Y sin embargo muchos hombres actúan como si el tiempo fuera infinito. Lo desperdician, lo malgastan, lo intercambian por distracciones que no aportan nada. Pero un día ocurre algo inevitable. Empiezas a notar que los años pasan más rápido. Empiezas a darte cuenta de que el tiempo que perdiste no regresa. Y esa realización puede ser incómoda. Pero también puede ser una llamada de atención poderosa. Porque en ese momento entiendes algo fundamental. Todavía tienes tiempo, pero no para desperdiciarlo. Tienes tiempo para actuar, para cambiar, para tomar decisiones distintas, para empezar a construir la vida que realmente quieres. Pero ese proceso exige algo importante. Exige honestidad contigo mismo. Honestidad para reconocer dónde estás. Honestidad para aceptar qué cosas no estás haciendo bien. Honestidad para admitir que hay hábitos que te están frenando. Ese tipo de honestidad no es cómoda, pero es necesaria. Porque sin esa honestidad no hay cambio real. Solo ilusión, solo autoengaño, solo promesas vacías que se repiten una y otra vez. Pero cuando un hombre decide dejar de mentirse, cuando decide mirarse con claridad, cuando decide asumir responsabilidad por su vida, algo cambia dentro de él. Empieza a despertar, empieza a cuestionar su rutina, empieza a preguntarse si la vida que está viviendo es realmente la que quiere vivir. Y esa pregunta puede ser el inicio de una transformación profunda. Porque en el momento en que te haces esa pregunta con sinceridad, ya no puedes volver a vivir completamente dormido. Empiezas a buscar sentido, empiezas a buscar dirección, empiezas a construir tu propio camino. Y ese camino no siempre será fácil. Habrá dudas, habrá obstáculos, habrá momentos donde sentirás incertidumbre. Pero también habrá algo mucho más valioso. Habrá autenticidad, habrá propósito, habrá la satisfacción de saber que estás viviendo una vida que realmente te pertenece. Porque al final, la vida no se mide solo por lo que logras. También se mide por la forma en que eliges vivirla. Por la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Por la capacidad de tomar decisiones que reflejen quién eres realmente. Y cuando un hombre llega a ese punto, deja de ser un espectador de su propia historia. Se convierte en el autor, el creador, el protagonista. Y esa es una de las transformaciones más poderosas que puede experimentar una persona. Pasar de vivir por inercia a vivir con intención, pasar de seguir caminos ajenos, a construir su propio destino. Y todo comienza con una decisión simple, pero profunda. La decisión de dejar de vivir en automático, y empezar, por fin, a vivir con conciencia. Ahora piensa en esto con total sinceridad. ¿Cuántas decisiones de tu vida fueron realmente tuyas? No las que tomaste porque era lo correcto. No las que tomaste porque todos lo hacían. No las que tomaste porque alguien esperaba algo de ti. Sino las decisiones que nacieron verdaderamente desde tu interior. Muchos hombres nunca se hacen esta pregunta, porque hacerse esta pregunta obliga a mirar la vida con honestidad. Y la honestidad puede ser incómoda. Puede mostrarte que muchas cosas que haces hoy no nacieron de tu verdadera voluntad. Nacieron de la costumbre, de la presión, del miedo, miedo a fallar, miedo a decepcionar,
miedo a salir de lo que ya conoces. Pero aquí hay algo que debes comprender. Una vida construida desde el miedo nunca se siente completa. Puedes tener estabilidad, puedes tener reconocimiento, puedes tener comodidad, pero si todo eso fue construido ignorando tu verdadera voz interior, siempre habrá una sensación silenciosa de vacío. Esa sensación que aparece en los momentos de silencio. Cuando nadie está mirando, cuando el ruido del mundo se detiene, cuando te quedas solo con tus pensamientos. Ahí aparece la pregunta que muchos intentan evitar. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir? No es una pregunta fácil, pero es una pregunta necesaria. Porque esa pregunta puede despertar algo dentro de ti, puede hacer que empieces a cuestionar tu rutina, puede hacer que empieces a observar tus decisiones con más atención, puede hacer que te preguntes si realmente estás avanzando, o simplemente repitiendo los mismos días una y otra vez. Porque hay una diferencia enorme entre estar ocupado y estar avanzando. Puedes llenar tu día de actividades. Puedes estar siempre haciendo algo. Pero eso no significa que estés construyendo una vida significativa. Muchos hombres están ocupados todo el tiempo, pero no están construyendo nada que realmente los acerque a la vida que desean. Solo están reaccionando, resolviendo lo urgente, siguiendo la corriente, pero vivir reaccionando no es lo mismo que vivir con intención. Vivir con intención significa tomar el control de tus decisiones. Significa preguntarte constantemente si lo que estás haciendo te acerca o te aleja de la persona que quieres ser. Significa usar tu tiempo con conciencia. Porque el tiempo no es solo algo que pasa. El tiempo es la materia con la que se construye tu vida. Cada hora que pasa está formando tu historia. Cada día está moldeando la persona que te estás convirtiendo. Y cuando empiezas a comprender eso profundamente, tu perspectiva cambia. Empiezas a valorar más los momentos de claridad. Empiezas a buscar más silencio para pensar. Empiezas a preguntarte qué tipo de vida realmente vale la pena construir. No la vida que impresiona a otros. No la vida que cumple expectativas externas. Sino la vida que te permite sentir coherencia contigo mismo. Esa coherencia es algo poderoso. Porque cuando un hombre vive en coherencia con lo que realmente cree y desea, su energía cambia. Su forma de actuar cambia. Su manera de tomar decisiones cambia. Ya no vive intentando encajar. Empieza a vivir con autenticidad. Y la autenticidad tiene una fuerza enorme. Porque una persona auténtica no necesita fingir. No necesita aparentar. No necesita vivir para la aprobación constante. Solo necesita caminar con claridad. Sabiendo quién es. Sabiendo hacia dónde quiere ir. Y ese tipo de claridad no aparece de un día para otro. Se construye con reflexión, con preguntas difíciles. Con momentos de introspección donde decides mirar tu vida con total honestidad. Es en esos momentos donde empiezas a descubrir algo importante, que todavía tienes la oportunidad de escribir capítulos nuevos, que todavía puedes cambiar el rumbo, que todavía puedes construir una vida más alineada con quien realmente eres. Pero eso exige una decisión. La decisión de despertar de la rutina automática, despertar de las expectativas que nunca cuestionaste, despertar de la idea de que debes vivir exactamente como todos. Porque tu vida no está destinada a ser una copia. Tu vida es una historia única. Y la pregunta no es si puedes cambiar algo. La pregunta es si estás dispuesto a empezar a hacerlo. Porque cada día que pasa es una nueva página. Cada decisión que tomas es una nueva línea en tu historia. Y aunque no puedas cambiar lo que ya fue escrito, todavía puedes decidir cómo continuará la historia a partir de hoy. Esa es una de las verdades más poderosas que existen. El pasado puede enseñarte, pero el futuro todavía está abierto. Y todo comienza con una decisión consciente. La decisión de dejar de vivir en automático. Y empezar a vivir con intención. Y ahora quiero que pienses en algo que muchas personas evitan enfrentar. La vida no siempre avisa cuando está pasando. No hay una señal que diga, este es un momento importante. No hay una voz que te diga, presta atención, este día también está construyendo tu destino. Simplemente ocurre, los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, y muchas veces vivimos como si el tiempo fuera una especie de recurso infinito. Como si siempre hubiera otra oportunidad, como si siempre hubiera otro año para empezar de nuevo. Pero la realidad es distinta. La vida se construye silenciosamente mientras no estás prestando atención. Cada hábito que repites, cada pensamiento que aceptas, cada decisión que tomas sin cuestionar, todo eso va moldeando lentamente la persona que te estás convirtiendo. Por eso la reflexión profunda es tan poderosa. Porque te obliga a detenerte. Te obliga a salir del piloto automático. Te obliga a observar tu vida desde una perspectiva más amplia. Y cuando haces eso, empiezas a notar cosas que antes no veías. Empiezas a notar cuánto de tu tiempo se ha ido en distracciones.
Empiezas a notar cuántas decisiones tomaste sin preguntarte realmente si eran las correctas. Empiezas a notar cuántos sueños dejaste en pausa esperando el momento adecuado. Pero hay algo que debes comprender. El momento adecuado casi nunca aparece. La mayoría de los cambios importantes comienzan en momentos imperfectos. Comienzan cuando todavía hay dudas. Cuando todavía hay incertidumbre. Cuando todavía no sabes exactamente cómo se verá el resultado final. Porque si esperaras a tener todas las respuestas, probablemente nunca empezarías. La claridad muchas veces aparece después de comenzar, no antes. Aparece cuando empiezas a moverte. Cuando empiezas a tomar pequeñas decisiones diferentes. Cuando decides romper con ciertas rutinas que ya no te representan. Y esos cambios, aunque parezcan pequeños al principio, tienen un efecto enorme con el tiempo. Un pequeño cambio en la dirección puede transformar completamente el destino. Imagina un barco en medio del océano. Si cambia su dirección apenas unos grados, al principio parece insignificante. Pero después de muchos kilómetros, ese pequeño cambio lo lleva a un destino completamente distinto. Lo mismo ocurre con la vida. No necesitas cambiar todo de un día para otro. A veces basta con empezar a cambiar la dirección. Cambiar la forma en que usas tu tiempo. Cambiar las preguntas que te haces. Cambiar los hábitos que repites cada día. Porque esos pequeños cambios se acumulan, se multiplican, y con el tiempo crean una transformación que al principio parecía imposible. Pero para que eso ocurra necesitas algo fundamental. Necesitas conciencia. Conciencia de cómo estás viviendo. Conciencia de qué cosas te están acercando a la vida que deseas, y qué cosas te están alejando. Sin esa conciencia es fácil perderse. Es fácil seguir repitiendo patrones que no te llevan a ningún lugar. Es fácil seguir caminando en círculos. Pero cuando desarrollas esa conciencia, algo cambia dentro de ti. Empiezas a observar tu vida con más claridad. Empiezas a tomar decisiones con más intención. Empiezas a valorar tu tiempo de una manera distinta. Porque entiendes algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Que la vida no es solo lo que te sucede. La vida es lo que eliges hacer con lo que te sucede. Las circunstancias pueden influir. Las dificultades pueden aparecer. Los obstáculos pueden surgir. Pero siempre existe un espacio donde puedes elegir cómo responder. Ese espacio es donde vive tu libertad. La libertad de decidir qué tipo de persona quieres ser. La libertad de decidir cómo quieres enfrentar los desafíos. La libertad de decidir qué valores guiarán tu vida. Y cuando empiezas a usar esa libertad con conciencia, tu historia empieza a transformarse. No de manera instantánea, pero sí de manera profunda. Porque empiezas a vivir con intención. Empiezas a vivir con propósito. Empiezas a vivir con la sensación de que cada día tiene significado. Y esa sensación cambia completamente la experiencia de vivir. Dejas de sentir que simplemente estás pasando el tiempo. Empiezas a sentir que estás construyendo algo. Algo que tiene sentido. Algo que refleja quién eres realmente. Algo que representa la persona que estás decidido a convertirte. Y ese proceso, aunque requiere reflexión y valentía, también tiene algo extraordinario. Te devuelve el control de tu propia historia. Te recuerda que tu vida no es solo una secuencia de días que pasan. Tu vida es una historia que aún se está escribiendo. Y cada día tienes la oportunidad de escribir un capítulo distinto. Un capítulo más consciente, más auténtico, más alineado con la persona que realmente quieres ser. Porque al final, la pregunta más importante no es cuánto tiempo tienes. La pregunta es cómo decides vivir el tiempo que te ha sido dado. Y esa respuesta, solo puede venir de ti. Y en medio de toda esta reflexión aparece una idea que puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida. No eres la misma persona que eras hace 5 años. Probablemente tampoco eres exactamente la misma persona que eras hace un año. La vida te ha cambiado. Las experiencias te han cambiado. Los errores te han cambiado. Incluso las decepciones han dejado una marca en la forma en que piensas. Pero hay algo curioso en todo esto. Muchas personas siguen viéndose a sí mismas como si fueran la versión antigua de sí mismas. Siguen cargando viejas ideas sobre quiénes son. Siguen creyendo limitaciones que quizá ya no son reales. Siguen repitiéndose historias que en algún momento tuvieron sentido, pero que hoy ya no representan quiénes pueden llegar a ser. Y esas historias internas tienen un poder enorme, porque la forma en que te ves a ti mismo influye profundamente en la forma en que actúas. Si crees que no eres capaz, actuarás con duda. Si crees que no mereces algo mejor, te conformarás con menos. Si crees que tu historia ya está definida, dejarás de intentar cambiarla. Pero la verdad es mucho más abierta de lo que parece. Tu historia no está terminada. Tu identidad no está completamente escrita. De hecho, en muchos sentidos, todavía está en construcción. Cada decisión que tomas, cada hábito que adoptas, cada pensamiento que eliges alimentar,
Todo eso está formando la persona que te estás convirtiendo. Por eso es tan importante cuestionar las historias que te cuentas a ti mismo. Esa voz interior que dice, yo soy así. Esa voz que dice, esto no es para mí. Esa voz que dice, ya es demasiado tarde. Porque muchas veces esas frases no son verdades. Son simplemente ideas que repetiste tantas veces que empezaron a parecer reales. Pero cuando te detienes a observarlas con calma, te das cuenta de algo interesante. Muchas de esas ideas nacieron en momentos de miedo. En momentos de fracaso. En momentos donde te sentiste inseguro. Y esas experiencias pudieron haberte marcado. Pero no tienen que definir el resto de tu vida. El pasado puede enseñarte, puede darte lecciones, puede mostrarte caminos que no quieres volver a recorrer. Pero no tiene por qué convertirse en una prisión. Siempre existe la posibilidad de reinterpretar tu historia. De mirar tus errores como aprendizaje. De mirar tus caídas como parte del proceso. De mirar tus dudas como señales de crecimiento. Y ese proceso puede ser incómodo. A veces incluso puede sentirse confuso. Pero también es una señal de evolución. Y cuando una persona empieza a observar su vida de esa manera, algo cambia. Empieza a tomar decisiones más conscientes. Empieza a elegir mejor en qué invierte su tiempo. Empieza a prestar atención a lo que realmente tiene valor. Porque entiende algo que antes quizá no veía con claridad. Que la vida no se trata solo de acumular experiencias. Se trata de construir significado. De encontrar sentido en lo que haces. De sentir que tus acciones están alineadas con lo que realmente importa para ti. Cuando ese alineamiento empieza a aparecer, incluso los momentos difíciles adquieren otro significado. Los desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento. Los errores se convierten en lecciones. Los obstáculos se convierten en pruebas que fortalecen tu carácter. Y poco a poco te das cuenta de algo que antes tal vez no habías considerado. Que tu vida no está determinada únicamente por lo que te sucede. Está profundamente influenciada por la forma en que eliges interpretar lo que te sucede. Dos personas pueden vivir situaciones similares y aún así construir vidas completamente distintas. La diferencia no siempre está en las circunstancias. Muchas veces está en la mentalidad, en la capacidad de reflexionar, en la capacidad de aprender, en la capacidad de seguir avanzando incluso cuando el camino no es claro. Y esa capacidad se fortalece cada vez que decides mirar tu vida con honestidad.